Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto verlos el día de hoy. Que bueno, pues aquí en México se festeja el Día del Padre. Y bueno, pues felicidades a todos los que son papás y tienen esa dicha de tener sus hijos. Y bueno, pues también a todas las mamás que le hacen de papás. ¡Ah, caray! Ahí está el doctor León. Hoy sí vino, doctor León. Tiene falta en la vez pasada. Bien, bien. Bueno, pues ahí está, doctor León. Qué bueno que regresa, ¿vale? Bien, hoy vamos a trabajar algo que es los reportes para cada estado. Esto, bueno, pues lo estoy diciendo para México, pero ustedes pueden hacerlo para su país, porque normalmente hay datos para cada uno de los países, datos abiertos, ¿vale? Bien, a pesar de que tenemos aquí hoy pues la alegría del Día del Padre, quiero, como en cada una de las ocasiones que hablamos de coronavirus, que recapacitemos en lo difícil de la situación y en lo triste de las personas que han perdido la vida, ¿vale? Con respeto a todos ellos y bueno, pues sin que demerite esta parte del respeto que tenemos hacia ellos, pues hoy saludos a los papás, en especial a mi papá, el ingeniero Laureano Mendoza. Le mandamos un fuerte saludo por allá, que está trabajando muy duro, el ingeniero Laureano Mendoza. Bien, entonces, manos a la obra, ¿vale? Lo primero que les quiero mostrar es una manera de hacer un reporte para su estado, porque en la Ciudad de México, que ahora ya es un estado, estamos divididos en alcaldías y en los estados del país se dividen en municipios. Entonces, pues yo ya les he platicado en algunos videos anteriores, les pueden ver como referencia, que tenemos bases de datos federales. Entonces hoy vamos a ver, por ejemplo, la base de datos para el 21 de junio de 2020, ¿vale? Hoy 21 de junio de 2020. Y bueno, pues aquí se pone la fecha. Esta es la lectura de los datos se encuentran en la base de datos federal. Y lo que vamos a hacer ahora es, lo primero, este parámetro par, es para que las gráficas sean de una por una, porque en ocasiones yo trabajo con gráficas de 2 y 2 o 3 y 3 gráficas. Esto es simplemente parámetro técnico. Y bueno, pues aquí pongo la escala nacional, ¿vale? Nacional es toda la tabla nacional. Después la voy a filtrar. Primero que nada, bueno, pues ya lo he explicado en otros videos, que corrijo los datos que son NA y les pongo una fecha de función de 99, 99, 99, 99, ¿vale? Ya lo he explicado. El sitio, bueno, pues es en México, el estado número 9, Ciudad de México, municipio 13 es Xochimilco. Y entonces ya lo empiezo a filtrar. ¿Cómo? El estado es la parte nacional, cuya entidad de residencia es igual a el primer elemento del sitio, o sea, el 9, Ciudad de México, ¿vale? Y el municipio, ahora filtro el estado, que el municipio es el segundo número del sitio, el 13 es Xochimilco, ¿vale? Deben de ver, por ejemplo, en Ciudad de México los números de municipio van del 2 al 17, no van del 1 al 16. Eso está en los catálogos del gobierno federal, de donde descargamos los datos. Hay normalmente un diccionario de datos, ¿vale? Para otros países tienen que tener en cuenta esta situación. Y bueno, pues aquí pongo también un dato que se llama EDOT, que significa estado de defunción, porque el conteo que hacemos en el parámetro que vamos a ver a continuación es por el estado de residencia. Pero, por ejemplo, en mi Ciudad de México han muerto muchas personas, lamentablemente, lo vuelvo a repetir, pero no todos son residentes, algunos vienen de otros estados, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Estado contiene a todas las personas cuyo estado de residencia es la ciudad, en este caso de México, y el estado de defunción son todas las personas que viviendo aquí o no han fallecido en la Ciudad de México, ¿vale? Bien, esto ya lo había explicado en un video anterior y no me voy a detener mucho, pues aquí están los datos para comparar cuando vemos los reportes en televisión o en la prensa. Y bueno, pues aquí ya tenemos la sección que permite analizar los datos. Como les comentaba, en México, Ciudad de México, los municipios van del 2 al 17, o las alcaldías van del 2 al 17. Yo aquí lo que hice fue poner el nombre de Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa. Y bueno, pues estos nombres ustedes los van a poner de acuerdo a su estado o de acuerdo a la división de su país. Por ahí voy a mostrar algunos datos de otro país en un momento, ¿vale? Es importante también capturar la población. Esta corresponde al estudio intercensal del INEGI en México 2015, el estudio intercensal 2015, y aquí están las poblaciones. Por ejemplo, mi delegación, Xochimilco, cuenta con 415.933 habitantes en el intercensal de 2015. ¿Por qué es importante la población? Bueno, porque el número de contagiados o el número de personas lamentablemente fallecidas depende de la población que hay en una ciudad o en una entidad.
Entonces, si yo divido ese número de contagios o de fallecimientos entre la población, tengo un estimador que me da un poquito más cuenta de cómo se están moviendo las epidemias y puedo contrastarlo o cambiarlo a nivel nacional, federal, estatal, municipal, ¿vale? Es muy importante. Yo aquí capturé los nombres directamente a Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa, hasta, en el caso de la Ciudad de México, Venustiano Carranza. Y aquí capturé las poblaciones, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear un data frame que va a tener las alcaldías del 2 al 17, los confirmados, fallecidos, sospechosos, descartados, activos, la mortalidad, la incidencia activa y la población, ¿vale? Mortalidad, bueno, pues va a ser cuántas personas han perdido la vida entre el número total de contagiados. La incidencia es cuántos contagiados entre la población por 100,000. Y la incidencia activa es cuántos activos o cuántas personas con síntomas en los últimos 14 días dividido entre la población por 100,000, ¿vale? Bien, entonces aquí si se dan cuenta estoy haciendo uso de un ciclo for. Aquí tengo un for y aquí está acá el del 2 al 17. Estoy filtrando el municipio. Ahora sí el municipio va a ser del estado, ya en este caso de Ciudad de México. Por ejemplo, el municipio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar al 17. Y bueno, pues lo que voy a tener son los datos del municipio. Bien, tengo un criterio aquí, ya lo había comentado en otras funciones anteriores. Tengo el nombre del lugar, el nombre de ese municipio. Tengo la fecha aquí. El fecha es, si se dan cuenta, dice, es la fecha menos 14, ¿vale? ¿Por qué la fecha menos 14? Bueno, de este modo vamos a contar nosotros a los activos. Y bueno, pues entonces esa es la manera en que lo vamos a tener, ¿vale? Bien, vamos a repetir nuestra canción del Día del Padre. Y eso pues para estar en sintonía, ¿vale? Entonces, permítanme un segundo. Y vamos a ponerle aquí. Bien, repetimos la canción del Día del Padre. Bien, entonces les comentaba que tenemos aquí la fecha menos 14 días para el conteo de activos. El retraso de lo que serían los síntomas, vamos a dar un retraso de 10 días. Y ahora sí vamos a poner aquí una fecha de corte, que va a ser una fecha del 31 de mayo del 2020 en este caso. Eso es para tener los estimados de los valores de activos, ¿vale? Entonces aquí voy a tener una función de confirmados, una función de las personas que han perdido la vida. Y bueno, pues voy a poner una fecha inicial de mi estudio que va a ser el 30 de marzo de 2020. Entonces yo puedo aquí empezar a filtrar los datos, ¿vale? Bueno, entonces una vez que ya hice estas operaciones iniciales, pues el ciclo for que tengo aquí, si se dan cuenta aquí abre este ciclo for, pues lo empiezo a procesar de una manera en la cual voy a tener el número de confirmados como la suma de los datos, ¿vale? Que tienen un cierto resultado, el resultado positivo. Voy a tener los descartados también como la suma de los que tienen un resultado negativo. Los sospechosos como la suma de los que tienen un resultado de sospechoso. Está fácil, ¿vale? Esto es en función de lo que tengo como estructura inicial de mi data frame, que sería el que publica el gobierno federal. Entonces mis activos pues serían los que han tenido un resultado, ¿vale? Un resultado positivo. Entonces entre la fecha de inicio de síntomas y que esa fecha ha sido mayor a la fecha de hace 14 días. Son mis activos, es la manera en que los cuento, ¿vale? Y bueno, después escribo todos los datos en un data frame, que en este caso se llama reporte CD, reporte de la ciudad. Y bueno, pues aquí tengo lo que sea el nombre, los reportados, los confirmados, etcétera. El nombre de la alcaldía, los reportados, ¿sale? Ya como confirmados, los que se reportan también ya como fallecimientos, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a correrlo para ver cómo trabaja. Vamos a correr este código. Bien, vale la pena meter un poco de tiempo porque de esta manera puedo reportar todo mi estado muy rápido. Si se dan cuenta, aquí ya apareció. Fue en un clic, ya apareció porque pongo llaves al inicio y al final. Y entonces lo puedo analizar, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí lo tengo en el orden en el que lo coloqué, hasta Azcapotzalco, Coyoacán, llegando hasta Venustiano Carranza. Y bueno, pues en este eje tengo todo lo que es incidencia activa, la población. Y lo puedo filtrar, está muy práctico, ¿vale? Voy a filtrarlo por incidencia activa, de mayor a menor. Y bueno, pues observo que Milpalta es la delegación que a pesar de que tiene pocos confirmados, como su población es muy baja, tiene una gran incidencia activa.
Voy a dejar el código por ahí en mi primer comentario, ¿vale? Entonces voy a dejar el código de esto. Y bueno, pues ahora sí quería comentarles algo también importante. Resulta que se están publicando cada día los valores de incidencia activa y los valores de las personas que están activos, ¿vale? Eso es un dato que ustedes habrán podido ver en el gobierno federal. Entonces se publica cada día. Y yo quiero nada más que tengan mucha conciencia de que ese dato que se publica, en realidad es mucho más bajo que el dato real, ¿vale? No estoy hablando de especulación porque nosotros confiamos bastante en nuestras autoridades. Entonces no se trata de especular, se trata de ver hacia el pasado. ¿Cómo que hacia el pasado? Bueno, el gobierno nos entrega el reporte diario, ¿vale? Y aproximadamente en una ventana de tiempo de 14 días hay un cierto retraso. Pero si yo no me fijo en la ventana de 14 días, sino me fijo más atrás, por ejemplo, diciendo 21 de junio, si tomo los datos del 7 de junio hacia atrás, son datos relativamente confiables, ¿vale? Aquí está corriendo, si se dan cuenta, en este momento mi programa para hacer el cálculo. Y entonces, una vez que yo tomo los datos confiables, lo que puedo obtener es cuántos activos realmente había. ¿Cómo? Por ejemplo, si tomo el día 30 de mayo y le resto los activos los confirmados que había a 30, quítenle 14, los que había el 16 de mayo, entonces tengo los activos reales de ese día, ¿vale? Tengo los casos activos reales, no los supuestos, no los imaginados, entonces tengo los casos activos reales del 30 de mayo. Y bueno, pues aquí, si se dan cuenta, vamos a ver, el día de hoy, lamentablemente, tenemos reportadas 21.825 defunciones, con una predicción mínima de 23.868. ¿En función de qué? De la tendencia que tienen estos datos, que es una tendencia bastante suave desde el punto de vista estadístico. No tiene picos, no tiene cambios de pendiente fuertes. Entonces, al menos el día de hoy hay 23.868 lamentablemente fallecidos por COVID. Y voy a analizar esta otra gráfica. Reportan el día de hoy 180.545 confirmados con COVID. Esta zona que está aquí de transición son los 14 días que les comento que son no confiables. Entonces, si seguimos la trayectoria natural de esta curva, nos dice que el día de hoy hay al menos 225.911, ¿vale? Alrededor de 45.000 infectados más de los que tenemos en cuenta. Entonces, como tengo poco más de 45.000 infectados más y nos reportan un total de activos confirmados de 24.000, en realidad estamos estimando al día de hoy, 21 de junio, que hay 69.591 activos, ¿vale? Bueno, ahora entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para tratar de visualizar esta información? Miren que los reportes federales nos permiten ver hacia el pasado cómo se han comportado los datos, ¿vale? Aquí tenemos los datos, los históricos. Por ejemplo, el número de muertes que ha habido reales, no el que se reporta cada día, porque ese es el cambio entre un día y el otro. Entonces, fíjense que aquí tenemos estos datos y en realidad han seguido creciendo, ¿vale? Las muertes diarias, al igual que los contagios. Bueno, si yo grafico esto, por ejemplo, en Excel, voy a pasarme para allá, porque el tiempo apremia. Puedo copiar mis datos, aquí los tengo, los de los nacionales, Ciudad de México y Xochimilco. Y entonces lo que puedo ver después es este tipo de curva, ¿vale? Aquí puse en un eje secundario lo que es la Ciudad de México y lo puse de esa manera para que lo podamos nosotros estar observando, ¿vale? Déjenme hacer esto. Bien, ahí está, estamos otra vez de vuelta. Bueno, pues puse la incidencia nacional en un eje secundario. Vamos a darle el formato de serie de datos. Lo puedo poner en el eje principal. Esta es la nacional, esto es la Ciudad de México y esta es la incidencia activa en Xochimilco. Esta es la que se reporta a diario, ¿vale? Esto corresponde, por ejemplo, a los 24.000 activos, pero si se dan cuenta, esta incidencia en realidad es mucho más alta cuando la vemos en el pasado, ¿vale? ¿Y hasta dónde es confiable? Bueno, hoy es 21, réstenle 14 días, entonces estaríamos hablando del día 7, aquí voy, 9 y 7 de junio, sigue creciendo, ¿vale? Bueno, pues les dejo el código por allá y después les paso lo de Excel. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Otra vez muchas felicidades a todos, felicidades en especial pues ahí a mi papá y muchas gracias doctor Payasito, muchas gracias doctor León, bien, chocolate pues,
Pásenla bien, cuídense mucho, excelente tarde, noche.